Así que vamos a abrir nuestras Biblias antes de dar pase al pastor Robert, que hoy día nos va a traer la palabra de Dios. Vamos a tener la lectura bíblica. Y esta se encuentra en el libro de la Epístola a los Romanos, capítulo 13. Epístola a los Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Amén. Voy a darle lectura. Dice así: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo te invito esta mañana a que tomes un papel y un lapicero y pongas toda la atención necesaria, porque esta mañana Dios nos va a hablar a través de su siervo. Adelante, Pastor Robert. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos una vez más reunidos en este servicio dominical para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos corrige y nos prepara, como dice la palabra, para toda buena obra. Nos prepara para que seamos perfectos, dice, para servir al Señor de las diferentes maneras, para mostrar a Cristo en nuestras propias vidas. Así que en esta semana nos corresponde continuar lo que hemos estado hablando, en primer lugar, de esos dos grandes mandamientos. La palabra de Dios nos enseñó que el primer gran mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas. La demanda de Dios para su pueblo, para todo el mundo, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y también ahora nos corresponde hablar del segundo mandamiento, que es amar hacia el prójimo. Nosotros en el mes de octubre hemos estado hablando del amor hacia Dios, y hablábamos también no solamente del amor hacia Dios como gran mandamiento, sino también hablamos del amor de Dios, por ejemplo, del amor de Dios, que es un amor que atrae. Hemos hablado del amor de Dios, que es un amor que perdona. Hemos hablado del amor de Dios, que es un amor que da vida. Hemos hablado del amor de Dios que es un amor de entrega. Hemos hablado del amor de Dios, que es un amor que enseña a amar. Y finalmente, el domingo pasado hemos hablado del amor de Dios, un amor que transforma. Hoy estaremos hablando precisamente del segundo mandamiento. Así que, hermanos, lo primero que tendríamos que preguntarnos si hablamos del amor hacia el prójimo, este segundo mandamiento de la ley de Dios, es que tenemos que saber quién es nuestro prójimo. En el Antiguo Testamento hay 5 palabras que traducen el término prójimo, y el principal es la palabra rea. Mi prójimo era mi propio compatriota, mi propio paisano, como diríamos, ¿no? Entonces, a eso se refiere en el Antiguo Testamento, tal como lo indica, por ejemplo, el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, donde dice que no te vengarás, dice, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo: lo digo yo, Jehová. Así lo enseña el Señor. Vale decir, entre los mismos israelitas tenían que ellos amarse amando a sus propios prójimos como a ellos mismos. En este versículo que acabamos de leer, se identifica como al prójimo como hijos de tu pueblo. Bueno, esos son los primeros términos que encontramos en el Antiguo Testamento. Por otro lado, también entendamos que había un trato diferente, de una norma de conducta diferente para las personas que no eran israelitas mismos. Y en Deuteronomio capítulo 23, del versículo 19 al 20, vemos, por ejemplo, algunas de estas cosas que el Señor enseña. Por ejemplo, el versículo 19 dice así: no exigirás de tu hermano interés de dinero. Mira el privilegio que tenían los israelitas. Ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Versículo 20 dice: del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas a tomar posesión de ella. Miren, hermanos,
el israelita tenía que cuidar a su propio hermano, y sin embargo el Señor había normado para todos los extranjeros que tenían que sí, de alguna manera, haber un trato un poco diferenciado. Así se veía en el tema del Antiguo Testamento. Respecto al Nuevo Testamento también encontramos qué significan esa palabra prójimo en el idioma griego. Bueno, encontramos algunas palabras, por ejemplo, como heiton, que significa compatriota, que también se hace referencia a un vecino, ¿no? La otra palabra que encontramos es la palabra perioikos, que significa aquel que vive alrededor, que también es considerado un vecino. Y por el último, otro término importante que es plesion, que significa aquel que está cercano. Como ustedes pueden escuchar, estas palabras todos se refieren a personas que están cercanos unos a otros. Pero el Señor Jesús, cuando habla, justamente va a tener una aclaración mucho más profunda que estos términos, ¿no? La ley del amor hacia el prójimo es citada, hermanos, por lo tanto, en muchos pasajes de la Biblia. Inclusive estamos hablando del Nuevo Testamento. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 5, del 43 al 45, dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dijo, yo os digo, aquí viene justamente la enseñanza profunda de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Tremenda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para hacernos entender que como hijos de Dios debemos de andar como nuestro Padre que está en los cielos. Y el Señor Jesús hizo otras declaraciones también en los otros evangelios, donde habla de cosas semejantes a estas, para que nosotros entendamos que nuestro prójimo va mucho más allá de nuestra forma limitada de pensar. Por otro lado, el apóstol Pablo también habló en varias de sus epístolas. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, él escribe también, Gálatas capítulo 5, versículo 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Escuchen, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo está hablando de la demanda de Dios en esta carta. Está hablando de que hay un mandamiento tan importante que finalmente debemos de prestar atención. Él mismo va a hablar en el libro de Romanos capítulo 13 precisamente, que vamos a hoy día a revisar del versículo 8 al 10 con mucho mayor detalle lo que esto significa. Por otro lado, no solamente él habló en el Nuevo Testamento del amor hacia el prójimo, sino también Santiago en su epístola también va a hablar en el capítulo 2, versículo 8 al 9, cuando va a decir lo siguiente: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Miren, hermanos, por ningún lado tenemos escapatoria. Santiago va a decir, tienes que amar a todos los que están a tu alrededor, a todas las personas que se cruzan en tu vida, tienes que amarlos. No debes hacer acepción de personas, porque si lo haces no estás cumpliendo la ley de Dios. Es importante, mira, hermanos, cómo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en sus diferentes contextos, que se habla del amor hacia el prójimo. El Señor Jesucristo es el que dio justamente un nuevo y fresco significado que precisamente va a hacer romper esa diferencia entre la forma de pensar en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor Jesucristo va a explicar precisamente a través de esa parábola conocida que nosotros sabemos respecto a la parábola del buen samaritano, para mostrar quién es el prójimo. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas, por ejemplo, capítulo 10, del versículo 29 al 37, ¿no? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Es solamente el compatriota? ¿Es solamente, en nuestro caso, un peruano?
¿Se limita solamente a eso como era para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿No? Como vemos en la parábola del buen samaritano, ¿quién era el prójimo? ¿Era el sacerdote, el levita que se cruzó con el hombre golpeado? ¿Quién era? ¿El hombre de la ley? ¿Quién era el prójimo? Y la palabra de Dios nos va a enseñar cuán más importante era, ¿no? Aquel que realmente estaba en necesidad. En otras palabras, aquel hombre que estaba golpeado ahí, que el que mostró misericordia en medio de esa situación fue precisamente el menospreciado samaritano. Entonces, este hombre que ni siquiera conocía, simplemente que tuvo la oportunidad de ver una necesidad y se acercó a esa persona y pudo poner en práctica un verdadero sentir correcto en el que el Señor Jesús tomó precisamente como ejemplo para enseñarnos cómo debe ser nuestra actitud respecto a amar de forma práctica. Así que es importante, por lo tanto, en el pasaje de Romanos que estamos el día de hoy revisando, capítulo 13, del 1 al 7 inclusive, nos habla de nuestra relación no solamente hacia el amor al prójimo. En primer lugar, nos habla de nuestra relación con la ley bíblica, vale decir, el amor al prójimo, así como su cumplimiento, de los cuales vamos a ir detallando justamente un poco más adelante. Pablo nos va a exhortar, nos va a hablar de nuestra responsabilidad frente, en primer lugar, en los primeros versículos, frente al Estado, a través de sus representantes oficiales. Y por lo tanto nos va a mostrar nuestros deberes como cristianos, como hombres individuales y nuestra responsabilidad frente al amor. Por eso este pasaje es tan importante. Por eso cuando usted tenga la oportunidad, revise este capítulo que nos va a ayudar a comprender con claridad nuestra responsabilidad como hijos de Dios. El apóstol Pablo nos está enfocando, está pasando desde nuestra responsabilidad a cumplir la ley hacia el Estado, hacia cumplir la ley del amor, y que está insertado dentro de estos dos mandatos. El primero, el amor hacia nuestros enemigos, ¿no? Y el amor hacia nuestro prójimo. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla del amor hacia nuestros enemigos, vemos en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 20, donde dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes hacer? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No está condicionado a que esta persona te ame, sino está hablando aquí de tu enemigo. Qué desafiante para nosotros como hijos de Dios poder amar a nuestros enemigos, porque normalmente estamos siempre mirando hacer el bien a aquellos que nos hacen el bien. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está hablando de que debemos de amar a nuestros enemigos, porque aún nuestros enemigos son nuestros prójimos. Por otro lado, también vamos a ver aquí en el pasaje que estamos estudiando el día de hoy, que se nos demanda no solamente amar a nuestros enemigos, como vemos en el capítulo 12 de Romanos, sino aquí en el capítulo 13 se nos habla de amar a nuestro prójimo. El versículo 9 de este capítulo en forma general dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento que fuera por ser relacionado con esto. En esta sentencia se resume, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la demanda de Dios. Y en ese contexto de cumplir nuestra responsabilidad con el Estado, se nos ponen estos dos grandes mandamientos. Estos mandamientos de amar a nuestros enemigos y de amar también a nuestros prójimos, que finalmente ambos son nuestros semejantes. El hecho de que nosotros, hermanos, seamos llamados a esta exhortación de parte del apóstol Pablo es que somos exhortados a cumplir el mandamiento de Dios. 3 veces el apóstol Pablo en estos pequeños versículos, del versículo 8 al versículo 10 del libro de Romanos capítulo 13, vamos a encontrar que Pablo está enseñando de una u otra manera a amar a nuestros prójimos, haciendo referencia al Antiguo Testamento, donde también se menciona lo mismo en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 18, donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que esa es la demanda.
En ese contexto, hermanos amados, de haber visto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de haber visto que en el Antiguo Testamento mi prójimo era mi compatriota, era el de mi mismo pueblo, y ver que en el Nuevo Testamento el Señor nos trae una enseñanza mucho más profunda y son todas las personas que están en necesidad, entonces tenemos que aprender a la luz de este pasaje del libro de Romanos que hay 3 enseñanzas importantes en estos 3 versículos. La primera enseñanza que tenemos en este pasaje es que el amor unos a otros es una deuda permanente. El versículo 8, primera parte, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Interesante. Dice que no debemos de deber a nadie, sino solamente una cosa. Debe ser nuestra deuda permanente, que es amarnos unos a otros. Ya en esta carta, el apóstol Pablo va a hablar la importancia de pagar las deudas, porque todo creyente tiene que pagar sus deudas, tiene que estar en orden, tiene que ser de buen testimonio. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos va a instar y nos va a exhortar, por ejemplo, que nosotros tenemos que pagar nuestras deudas, que tenemos algunas deudas siempre pendientes como hijos de Dios. Una de ellas, por ejemplo, es que tenemos una deuda con el incrédulo, que tenemos que compartirle el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una deuda que todo cristiano tiene. Así que no se olvide. En Romanos capítulo 1, versículo 13 al 15 dice así, respecto al mismo apóstol Pablo, cómo él miraba su deuda hacia los incrédulos, hacia aquellos que no conocían a Dios. Dice así la palabra del Señor: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces, dice, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Miren, el apóstol Pablo se va a decir: yo soy deudor a todos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo nunca estaba conforme con solamente haber predicado la palabra de Dios solamente a los compatriotas judíos que tenía, sino su compromiso, su carga, su llamado especial fue llevar el evangelio a los gentiles. Por eso él pudo establecer sus viajes misioneros con el propósito de extender el evangelio de Dios hasta donde el Señor se lo permitió. Esa es la primera deuda que el apóstol Pablo decía que como creyentes tenemos nosotros que responder y pagar. La pregunta que tenemos que hacernos también: ¿estamos pagando esa deuda? ¿Estás hablando de Cristo? ¿Estás cargando tu corazón con ir y decirle la palabra y rescatarle de las garras del infierno, de las garras del pecado a esas personas que se cruzan contigo, o simplemente somos indiferentes? No te olvides, querido hermano, que Dios te ha llamado a predicar su palabra. Y no es un favor que te pide el Señor, sino es un deber, es una orden. Y así lo dice Mateo capítulo 28. Así que la primera deuda es eso, y tenemos que pagarla. La segunda deuda que tenemos, hermanos, es la deuda con el Espíritu Santo, porque debemos de vivir una vida en santidad. Es una deuda que tenemos que estar siempre atentos y es una demanda de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 11 al 13, cuando nos habla de cómo debemos de vivir en el Espíritu, dice así: y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos llamados entonces para que nuestro espíritu sea vivificado, sea santificado. Por el contrario, para que nuestra mente sea cada día muerta en sus delitos y pasiones. Porque dice la palabra del Señor que el mismo espíritu que levantó a Cristo Jesús es el que mora en nosotros. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar direccionada a vivir de acuerdo a aquel que nos compró con su sangre preciosa.
para que vivamos una vida conforme a su voluntad, una vida santa. La tercera deuda que tenemos es la deuda con el Estado, ¿no? Que debemos de pagar, por ejemplo, nuestros impuestos. El hecho de que seamos cristianos no nos exonera a ser responsables con las normas y leyes que tenemos, los tributos que tenemos que pagar el Estado. Por lo tanto, Romanos capítulo 13, versículo 6 al 7, por ejemplo, dice respecto a los deberes cristianos que el apóstol Pablo está hablando. En este mismo capítulo dice, por ejemplo, el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto está hablando en el contexto de nosotros frente a nuestra sociedad, frente a nuestros gobernantes. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que honrar nuestras deudas. Tenemos que pagar nuestras deudas, no hacernos los loquitos, ¿no? A veces, de repente nosotros pensamos que lo más fácil es ignorar y que la gente se olvide. Sin embargo, el Señor nos está diciendo y nos está recordando que nosotros como testimonio tenemos que poner en orden estas cosas. Dice la palabra del Señor respecto a nuestra forma, cómo vivir frente a la sociedad, frente a nuestros gobernantes, dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Deudores somos. Así que hermanos, tenemos que pagar esas deudas. Pero habrá siempre una deuda que es impagable. Recuerden nuevamente la primera parte del versículo 8. No debáis a nadie nada. Ojo, aquí hemos visto precisamente cuáles son las deudas que tenemos que pagar, ¿no? La deuda que tenemos, que hemos dicho, es con el incrédulo, de predicar la palabra. La otra deuda que tenemos que pagar es la deuda de vivir en santidad, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos demanda vivir en santidad. Y lo tercero es, nosotros debemos de pagar nuestras deudas con el Estado. Por eso dice este pasaje, no debáis a nadie nada, sino, dice, el amaros unos a otros. Esta precisamente, la segunda parte de esta pequeña parte del versículo, precisamente nos ubica, hermanos, que hay una deuda que nosotros, aunque quisiéramos terminar de pagarla, no vamos a poder. Porque nunca, hermanos, podemos decir a alguien, ya te he amado suficiente, porque el Señor siempre nos demanda amar en toda circunstancia. Por eso la demanda es alta. Ama a tu enemigo. Tu deuda nunca estará saldada en cuanto a la demanda de amar a nuestros prójimos. Es una demanda permanente del Señor que precisamente nos tiene que llevar a nosotros a estar siempre mirando y revisando nuestra conducta. Debemos nosotros hacer cada día lo que está a nuestro alcance, porque es una deuda perpetua y siempre estará abierta. Así que hermanos, esta es la primera enseñanza que encontramos en este pasaje. La segunda enseñanza que encontramos en este pasaje es que el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley de Dios. Si este versículo, la segunda parte del versículo 8, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo continúa diciendo, de hecho, de que el que ama realmente está haciendo las demandas de Dios, está cumpliendo la ley de Dios, ¿no? Por lo tanto, el versículo 8 que acabamos de leer está entre dos oraciones. La primera es no debáis a nadie nada y la segunda amaros los unos a los otros. Y ese es un contraste, porque hermanos, así como no debemos de deber a nadie, sin embargo, lo contrario es que siempre debemos de estar amando a aquellos que están a nuestro alrededor. Amar al prójimo significa no hacer daño, quitar de nuestra mente lo que es el sentido de revancha, que si alguien me hizo mal, yo tengo que, de alguna manera, defender en mis derechos. Eso no manda la palabra de Dios. Es preciso que entendamos, hermanos, que el cumplimiento de la ley de Dios, que habla precisamente en el capítulo 7 de Romanos, nos hace ver a nosotros, hermanos, como personas incapaces desde el punto de vista natural de cumplir de por sí la ley de Dios. El capítulo 7 de Romanos nos va a hacer ver que nosotros tenemos una lucha en nuestro interior. Dice la palabra del Señor que
nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro interior quiere, dice, agradar a la ley de Dios, pero nuestros miembros o nuestra carne hace siempre lo contrario. Por lo tanto, siempre va a haber esa lucha interior. Por lo tanto, cuando venimos al libro de Romanos capítulo 13, ya capítulos posteriores del capítulo 7, podemos entender que este cumplimiento, esta demanda de la ley de Dios, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino tiene que haber una fuerza sobrenatural que nos ayude a poder cumplir este mandamiento de la ley de Dios. ¿Y quién nos va a ayudar? Precisamente nos tiene que ayudar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, una de las cosas que produce en el Hijo de Dios es el fruto del amor. Por lo tanto, cuando vemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, dice, cuando habla de los frutos, dice que el fruto del Espíritu, dice, es amor. Luego viene el gozo, la paz. ¿Con qué comienza? Con el amor. Es un fruto que lo produce el Espíritu Santo. Por lo tanto, al ser producido por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos pueda enseñar y podamos disfrutar de ese amor que transforma nuestro corazón para que realmente podamos cumplir la ley de Dios y realmente podamos sentirnos que cada día estamos en la voluntad de Dios. El amor, hermanos amados, no puede manifestarse por sí mismo, por sí solo, no, sino que el Espíritu Santo es el que la produce. El amor no sale de la nada. El amor no es el fin de la ley, sino el amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, tanto el amor y la ley se necesitan mutuamente. El amor necesita de la ley para imprimirle dirección. Vale decir, yo no solamente puedo decir yo quiero amar si no sé cómo, si nadie me lo muestra de la manera correcta. Si yo decido amar, tengo que saber bajo qué criterios. Y la palabra de Dios, la ley de Dios nos enseña cómo debemos de amar. Y rompe cualquier esquema de nuestra forma de pensar. Tal vez cualquier forma cómoda de apuntar nosotros a nuestra manera, la ley de Dios está allí para enseñarnos. Ama a tu enemigo. Da de comer al hambriento. Dale abrigo, aunque sea tu enemigo. Así que la ley de Dios imprime dirección respecto al amor, mientras que la ley necesita del amor por la inspiración que aporta. Qué interesante, hermanos, la dependencia tanto del amor como de la ley. La tercera enseñanza que tenemos en este pasaje, que el amor no daña al prójimo. Cuando vemos en los versículos 9 y 10 dice así, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El apóstol Pablo aquí nos está hablando, nos está explicando de cómo el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Pablo está mencionando las prohibiciones, cómo nosotros debemos actuar. Está mostrando lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos. Cuando nosotros vemos que parte de esa ley es amar a Dios, cuando las relaciones con nuestros semejantes se ven en las últimas demandas de esos 10 mandamientos. Entonces, cuando vemos en este pasaje, dice, no cometas adulterio, no mates, no robes, no digas falsos testimonios, no codicies, no solamente está limitándose a eso, sino a todo aquello adicional que pueda traer daño a las personas, daños a nuestros semejantes, es que el Señor nos está recordando a través del apóstol Pablo que sus mandamientos tienen que ser mandamientos enfocados a cuidar la vida de las personas, a no imprimirles daño desde nosotros mismos. Así que, hermanos, es una demanda altísima de parte de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo va a decir, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ya la Biblia lo menciona y el Señor Jesucristo lo mencionó mucho antes que Él. Y la pregunta que tendríamos que hacernos entonces es, ¿por qué es que el amor
resume todos los mandamientos. No se olviden primero, amar a Dios. Segundo, ama a tu prójimo. ¿Saben por qué? Porque el amor no perjudica a nuestro prójimo. Estos 5 pecados que menciona el apóstol Pablo son prohibiciones que se muestran en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, pues solamente póngase a pensar, ¿qué daño causa el adulterio? El adulterio causa daño en el hogar. El asesinato quita la vida. El robo perjudica la propiedad, sea cual fuera, sea propiedad física o intelectual. El falso testimonio daña el buen nombre y el honor de las personas, mientras que la codicia priva a la sociedad de ciertos ideales, de simplicidad y también priva del contentamiento. Cuando uno anda envidiando, codiciando, nunca es feliz. Miren, todas estas cosas son demandas de Dios a través de lo que se nos insta a nosotros a poder amar a nuestro prójimo, vale decir, de no perjudicar a nosotros en estas cosas. Hay un término bien duro que existe en el Nuevo Testamento, una palabra llamada kakos, que significa maldad. En otras palabras, cuando nosotros perjudicamos a nuestro prójimo, lo que estamos haciendo es imprimirle de lo profundo de nosotros, de nuestra maldad que hay en nuestro corazón. Y nosotros somos llamados como hijos de Dios a eliminar ese tipo de vida, a mirar las cosas de Dios con la responsabilidad que precisamente nos la recuerda el apóstol Pablo y también como el Señor Jesús lo demanda. No se olvide, hermanos, que el amor ágape no es un amor humano. El amor ágape es un amor que viene de Dios, es un amor desinteresado que no puede volverse hacia uno mismo, sino es un amor que da. Por lo tanto, cuando recordamos al inicio del amor de Dios, hemos dicho, el amor de Dios es un amor que atrae, que perdona, que da vida, que entrega, que enseña a amar, que transforma. En otras palabras, ese es el amor verdadero que nosotros mismos tenemos que poner en práctica frente a nuestros semejantes. No puede volverse a nosotros mismos. La parte que nos va siempre a enseñar las Sagradas Escrituras es porque nosotros mismos, de forma natural, pensamos precisamente en que todo sea para nosotros. Por lo tanto, ese amor que nosotros creemos que es correcto, es un amor incorrecto, ¿no? Es un amor que por la naturaleza caída que tenemos, siempre va a estar volviendo a nosotros mismos y desechando y dejando a un lado al prójimo. Por lo tanto, el segundo mandamiento de Dios es que amemos a nuestro prójimo, como dice la palabra, aunque sea pensando o poniéndolo al mismo nivel de amarnos a nosotros mismos. En otras palabras, así como nosotros en nuestra condición caída nos amamos y quisiéramos lo mejor para nosotros, así debemos de amar a nuestros semejantes. Y decimos, ¿quiénes son nuestros semejantes? Todos los que tienen necesidad y todos los que están a nuestro alrededor. La pregunta que tendríamos que hacernos entonces es, ¿realmente estamos amando como Dios quiere que amemos? ¿Estamos mirando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la demanda de Dios? Si nos remontamos al pasaje del libro de Marcos capítulo 12 del versículo 29 al 31, parte de lo que el pastor nos habló en el primer mandamiento de amar a Dios, vamos a ver que el escriba que se acercó a Jesús le hizo una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?, le dijo. El Señor Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y acá viene el mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Muchas veces, queridos hermanos, hemos centrado que amar a Dios es lo único que tenemos que mostrar. Y cuando nos acercamos a la iglesia pensamos que eso es lo que es amar a Dios. Estar solamente de repente leyendo mi Biblia, adorando al Señor,
alabando en mis tiempos de comunión con Dios, no faltar al culto y expresar solamente mi mayor devoción al Señor en cuanto a las actividades que presenta la iglesia. Claro que es importante amar a Dios, pero el que ama a Dios de forma natural, de su amor y su relación con Dios, tiene que reflejarlo amando a su prójimo como a uno mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente, si el amor de Dios está siendo perfeccionado en mí, tiene que ser expuesto hacia los demás. Por lo tanto, estos dos mandamientos están relacionados en sí mismos. Si yo amo a Dios, entonces podré amar a mi prójimo. Solo el Espíritu Santo puede producir ese amor genuino. No hay otro, porque nosotros tenemos una lucha interior que tenemos que romperla con el poder del Espíritu Santo, con el obrar de Dios. Así que, hermanos amados, no se olvide que estamos llamados a practicar estas enseñanzas. Número 1, que el amor hacia el prójimo es una deuda permanente. Nunca será suficiente. Siempre tienes que estar revisando tu vida, revisando mi vida, para ver dónde debo corregir y aún amar a mis enemigos. La demanda de Dios. Lo segundo que tengo que entender es que cuando amo a mi prójimo estoy cumpliendo la ley de Dios. Y solamente el Espíritu Santo me va a ayudar para eso. Y el tercero, que debo amar porque el amor no daña a nuestro prójimo. Y la palabra de Dios lo enseña. Hay varias cosas que tenemos que renunciar. Por ejemplo, como decíamos, cuidarnos del adulterio, cuidarnos del asesinato. A veces solamente pensamos que y agarrar un arma es solamente llegar a ese pecado. Pero la Biblia dice que cualquiera que piensa, que maquina en su mente, por ejemplo, ya adulteró, también ya asesinó cuando odiamos a nuestros hermanos. Así que tiene que ser algo integral en nuestras vidas. De esa manera estaremos mostrando realmente que el amor de Dios ha transformado, tal como veíamos la semana pasada, todo nuestro ser. Y realmente seremos como nuestro Padre que está en los cielos, que el Dios que ama de forma desinteresada y un amor de entrega. Ahora, si tú no eres un hijo de Dios, tú necesitas también de Dios. Tal vez hasta este punto has llegado de repente de decir, yo odio con toda mi pasión a las personas que me han hecho daño. Y muchas veces ese amor con el que amaste y con el que fuiste de repente herido, es el que ha marcado tu vida. Y andas resentido, andas amargado, pero Dios quiere hacerte de nuevo. Muchas veces no podemos amar a los que nos han dañado, por eso hay hijos distantes de sus padres, alejados de sus padres. Hay hombres y mujeres que aborrecen por tanto daño profundo inclusive que pueden haber pasado su niñez. Tantas cosas difíciles, tantos maltratos, tanto daño emocional, tanto daño físico. Pero déjame decirte que Dios quiere hacerte libre. Déjame decirte que, claro que lo que tú estás sintiendo ahora es algo natural y humano. Pero déjame decirte que Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que no vivas estacionado en una vida sin propósito, en una vida de amargura. Dios quiere que aprendas a disfrutar del amor que viene de Dios. Un amor que sana, un amor que cambia, un amor que transforma. Dios quiere hacerte de nuevo. Dios quiere liberarte de toda la culpa que está en tu corazón, de toda la carga que tienes en tu corazón. Y que aprendas a pesar de todo, el pasado y todo el daño que puedas haber sufrido, que Dios quiere darte una nueva oportunidad. Odiar es pecado. Odiar es pecado, dice la palabra. Déjame decirte que Dios quiere darte una oportunidad, pero para eso tienes que acercarte al Señor humildemente y decirle, Señor, realmente yo estoy lejos de ti. Porque eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Por lo tanto, si tu decisión es ser libre y vivir como un hombre y una mujer transformada, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana, por haberme hablado, por haberme, Señor, traído a escuchar este mensaje. Padre, yo necesito de ti. Sé que estoy mal, sé que estoy
con dolor en mi corazón. Sé que estoy viviendo con amarguras en mi alma y tal vez con odios apasionados en mi alma, pero no quiero vivir así. Ya no quiero vivir así. Te pido que me perdones, que limpies mi corazón, que limpies todo mi ser. Te entrego toda mi vida, hazla de nuevo, transfórmame por favor. Te entrego mi corazón para que lo puedas sanar, para que la puedas transformar. Te acepto mi corazón como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. Haz lo que tengas que hacer, porque a partir de ahora quiero aprender a vivir con paz, con gozo, con amor, ese amor que viene de ti. Gracias por tu salvación. Te entrego todo mi ser en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte que es la mejor decisión que has tomado y como iglesia estamos para ayudarte. Solamente tienes que contactarte con nosotros para que puedas ir creciendo en tu comunión con Dios y creciendo en tu vida cristiana. Que Dios te bendiga.